Muy bien. Ahí Dale. empecé. Cuando nosotros hablamos de historia, puede que sea, por ejemplo, contar una historia. ¡Hoy, chiquillo! El domingo pedí una pizza y llegó con harto pimentón y con harto salame y choricillo y estaba súper rica y me quemé la... Eso es contar una historia, ¿cierto? Pero cuando nosotros hablamos de historia, en este contexto de las clases, hablamos de una disciplina que estudia el pasado del hombre. Esa es la historia. La historia no estudia a los dinosaurios, la historia no estudia a las células, la historia no estudia a las plantas, el pasado del hombre. ¿Cómo nosotros podemos determinar o saber cómo vivieron los que estuvieron antes que nosotros? Porque nosotros siempre venimos de alguien que estaba antes. Y ahí van nuestros padres, nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, tataratatarabuelos, y así hacia atrás. Y cuando han pasado muchos años, cientos de años, miles de años, nosotros tratamos de estudiar hoy en día lo que hacían esas personas, cómo vivían esas personas. Y a veces le ha tocado a ustedes, que ya están más grandes, en cuarto, que le han hablado de la historia de Chile, de cómo era Chile antes. O le han hablado de la historia de los griegos o de los romanos, que eran culturas, civilizaciones que vivían en Europa, lejos de nosotros, pero que nosotros vamos descendiendo de ellos. Porque nosotros, ¿qué idioma hablamos nosotros, chiquillos? A ver, ¿qué idioma hablamos nosotros? Español. El español, ¿cierto? ¿Y el español de qué país viene? Latinoamérica. ¿De qué país? A ver, un país donde se habla el español España. originalmente. De España. España, de España. Analí, a ver, ¿quería participar? Ay, profe, que mi hermana está hablando. Ya, no se preocupe. Ya, pero venimos o sea, hablamos el español que viene desde España, que es un país que está muy lejos de nosotros, está en Europa, al otro lado de todo un continente, al otro lado de un océano. Y hablamos español porque acá llegaron los españoles y conquistaron el territorio donde nosotros vivimos, que se llama América. También llegaron los portugueses, los holandeses, los ingleses, los franceses, pero donde nos tocó a nosotros, y a la gran mayoría de América, son los españoles. Pero los españoles no surgieron de la nada. También los españoles surgieron de una cultura anterior a ellos. Y ahí empezamos a hablar del Imperio Romano. Por eso a nosotros nos conocen como los latinoamericanos. Nosotros somos latinoamericanos. El latín era la lengua, el idioma que hablaban los romanos. Si somos latinoamericanos es porque nuestra lengua, el español, proviene del latín, proviene de los romanos. Por eso nosotros estudiamos historia, para saber cómo vivieron las civilizaciones, las culturas, los seres humanos, los hombres y mujeres de años anteriores. A veces nos sirve la historia para no cometer los mismos errores que ellos cometieron. A veces nos sirve para eso porque seguimos cometiendo los mismos errores. Pero la idea es saber de dónde venimos. Eso nos diferencia, entre otras muchas cosas, de los animales. El perrito que ustedes tienen ahí al lado, el conejito, el gatito, no sabe de dónde viene. Nosotros sabemos de dónde venimos. ¿Por qué? Porque estudiamos historia. Y ahora lo que vamos a empezar a ver eran cuáles eran los hombres y mujeres que vivían en América antes que llegaran los españoles. Es decir, lo que conocemos como los pueblos originarios, o como los pueblos autóctonos, o como los indígenas. También los conocemos así. Un nombre que está muy mal puesto, porque no somos indígenas.
Nunca hubo acá indígenas, porque el nombre indígenas viene de habitantes de la India. Lo que pasa es que cuando llegaron los españoles, pensaron que habían llegado a la India, porque América no lo conocían. Por eso ellos dijeron, ah, estos son indígenas. Estamos en la India, son indígenas. Pero no, se habían equivocado. Nosotros estamos en otro continente que en esa época los españoles no conocían. Dígame, Analí. Ahora sí, de lo que usted nos dijo de dónde venía, dónde se hablaba el español, que le dije que le iba a decir eso. Ujú. Pues de lo que yo conozco más o menos, el español de los países que yo conozco o que se habla el español, es Chile, Venezuela, a ver, Colombia. Colombia. Bueno, casi toda Sudamérica, a excepción de Brasil, ¿cierto? Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú, Bolivia, Paraguay, Argentina, Uruguay, Chile, hablan español. En el Centroamérica también se habla mucho español, incluso en Norteamérica, donde está México. Pero hay países donde se habla portugués, francés, en Estados Unidos se habla inglés, que también es parte de América. Pero vamos pasito a pasito, porque lo que yo hoy día quiero compartir con ustedes, chiquillos, en esto que hablábamos recién, que es la historia, les quiero compartir la historia de un pueblo que vivió en América antes que llegaran los españoles. Es decir, cuando no tenían el idioma español, cuando no conocían la religión cristiana, cuando no sabían escribir o leer en el idioma que nosotros lo hacemos, son los pueblos que estaban antes de la llegada de los españoles. A eso nosotros, que eran muchos, eran cientos, cientos de pueblos distintos que vivían en América. Pero hubo tres que fueron fundamentales porque eran muy, muy grandes. Eran imperios gigantescos, con ciudades, pirámides, formas de vivir que eran realmente increíbles, que ni siquiera los europeos podían comprender que viviesen así. Para los europeos, para los españoles, éramos nosotros acá en América culturas atrasadas, porque no sabíamos de filosofía, porque no sabíamos de reglas matemáticas en muchos casos, porque no vivíamos en ciudades, porque no teníamos un rey y las doncellas y las princesas. Nos vieron como atrasados, pero eran realmente un mundo aparte de lo que era Europa. Vamos a ir paso a paso, ¿ya? El título entonces, Civilizaciones Mesoamericanas. Y vamos a partir con una de esas civilizaciones hoy día, porque son tres las principales, los mayas, los aztecas y los incas. Pero vamos a concentrarnos hoy día en los mayas. Así que les voy a pedir y les voy a dar 30 segundos, no ya, 45 segundos para que en su cuaderno anoten la fecha y el objetivo del día de hoy. 44, 43, 42, 41. Listo, profe. ¡Ay, qué rápido! Pero ya, para que todos alcancen. Vamos. Listo, profe. Oye, pero cuando yo decía que ustedes eran los más rápidos e inteligentes, realmente tenía razón. Listo, profe. Yo le hago clase a otros cursos de la básica, le hago de repente al cuarto, al tercero, al quinto, y no son tan rápidos como ustedes. Se pasaron. Vamos. Listo. Y ponga a grabar, por favor. Ya estoy grabando ya. Ya, chiquillos. Vamos entonces. Vamos entonces.
Miércoles 2 de junio, ¿cierto? Que es la fecha, y el objetivo, identificar la civilización maya. Veamos quiénes eran estos que llamamos mayas. ¿Alguien ha oído hablar de los mayas? A ver, ¿alguien me puede ayudar con esto? A ver, levantando la manito, ustedes saben, diciéndome, ¿han oído hablar alguna vez de los mayas? A ver, David. Yo creo que, que los mayas parece que estaban en México. Ya, bien, ahí ubicaste dónde vivían ellos, o parte de donde vivían ellos. Ellos, claro, ocupaban el territorio que hoy día conocemos como los mayas. A ver, Pía, ¿has oído hablar de los mayas? Sí. ¿Ya? ¿Qué Yo has sé que la escuchado de cultura ellos? maya es una civilización mesoamericana que desarrolló en México, en la Guatemala, y me lo pasaron en tercero y segundo básico eso. Sí, sí, lo estuvieron viendo antes. Muy bien, Pía, muy bien. Estuvimos viendo años anteriores, quizás, porque si a mí me dicen malla, yo me imagino la malla de un arco de fútbol, o me imagino las mallas que me pongo como ropa, como las panties. Eso es una malla. No, pues, los mayas eran una cultura que existía antes de la llegada de los españoles a América y eran muy importantes dentro de la zona donde ellos vivieron. Pero antes de eso, fíjense que he usado la misma palabra dos veces, acá en el título, civilizaciones mesoamericanas. Después, la civilización maya. ¿Pero qué es civilización? Y aquí, chiquillos, no es necesario que lo escriban ahora para no estar atrasándonos en el avance que vamos a ir de la clase. Lo pueden escribir una vez que yo les mande el Power al chat, al WhatsApp de los papás. ¿Ya? Una civilización es cuando una cultura, es decir, cuando un pueblo logra ser bien complejo. ¿Quién hizo pipí? Se hace Acá. complejo. ¿Quién hizo pipí? Uy, a ver, alguien activó su Supuestamente. micrófono. Ahí, ya, ahí la apagué. Cuidado con eso, con activar sus micrófonos. Cuando las culturas, los pueblos, los grupos de personas logran alcanzar una complejidad, es decir, cuando logran organizarse de cierta manera, hablamos de civilización. No son, porque ustedes saben ya que las personas, los seres humanos más antiguos, eran cazadores, recolectaban frutos, recolectaban raíces, eran nómades, es decir, se movían de un lugar a otro, vivían en pequeños grupos de personas que eran más que nada familias de 30, 40 personas, y cazaban los mamuts, cazaban los dientes de sable, todos han visto la era del hielo, ¿cierto? Más o menos es eso. Es eso como vivíamos los hombres hace miles de años. Pero llegó un momento en que los hombres, los seres humanos, descubrimos algo que se llama la agricultura. Es decir, descubrimos que podíamos plantar nuestro alimento, que ya no teníamos que movernos para conseguir el alimento. No teníamos que arrancar del invierno, no teníamos que seguir a los mamuts, descubrimos cómo conseguir nuestro propio alimento. Frente a eso, chiquillos, y no se distraigan en el chat porque me voy a enojar. No se distraigan en el chat. Cuando Tío, disculpe, que soy yo. Es que tengo una duda porque no sé qué de los dos y los niños me están ayudando, tío, si soy la culpable yo. Y hay un Matías Carrasco y un Matías y un Mati. Y un Matías Gatica, entonces no sé quién es, qué Mati es. Tío, disculpe, y los niños me están No, ayudando. tía, no se preocupe, sí. Oiga, aquí para eso estamos, no se preocupe. Matías Gatica es Sí, está Sofía. puesto, pero hay un Mati y no tiene apellido, tío. Ah, a ver, veámoslo al tiro antes que continuemos. No se preocupen, Y él, chiquillos, aquí tenemos, pero todo el tiempo del mundo. Mati, y él, Mati.
Sí. Sí, Entonces sí, no la sé clase quién es. pasada también le pregunté quién era. Carrasco. Matías Carrasco. Ahí se cambió, ahí se puso Ya, Mati Matías Carrasco. Carrasco. Ya, tío, disculpe, Ahí está, pero como le ahí digo, los niños me está. estaban No, ayudando. pues tía Gracias. Erika, no se preocupe. Sí. Usted es como nuestra abuelita. Usted es la señora que está aquí, es la viejita que revisa, así que Sí, la por eso. comprendemos. Y como justo tiene puesto el gorrito el niño, no sabía. Gracias, chiquillos, se pasaron. Yo no sé qué hago día sin ustedes. Ya, tía, no se preocupe. ¿Ven? Eso es mío. Mío. Oh, y ahí están peleando en la casa. A ver, ¿quién se activó el micrófono? Ya, chiquillos, avancemos pues. Si estábamos en esto, estábamos, ¿cierto? Viendo esto lo que era una civilización, porque es una palabra que van a escuchar a partir de ahora, o quizás ya la escucharon antes, y la van a escuchar durante todo el colegio. Todos los años, en algún momento, en las clases de historia, les van a hablar de las civilizaciones. Las civilizaciones son aquellos, entonces, grupos humanos que logran organizarse a través de la sociedad, la economía, la política, el arte, las ciencias. Como les decía yo, cuando el hombre, el ser humano, hombre y mujer, descubren la agricultura, de hecho les cuento una anécdota, chiquillos, uno de los principales descubrimientos del hombre, del ser humano, ha sido la agricultura. Eso cambió cientos de miles de años de vida humana, los cambió hasta lo que conocemos ahora. Es decir, el poder reconocer que si yo planto una semilla, de esa semilla va a salir un árbol, un fruto o un vegetal que me va a dar alimento. Es el principal descubrimiento en la historia humana. ¿Y saben quién lo descubrió? Nosotros no sabemos. No sabemos quién fue en específico, pero se cree, se piensa y se ha estudiado, Matilda, que fueron las mujeres. Las mujeres descubrieron la agricultura. El principal avance en la historia humana. ¿Por qué las mujeres? Porque los hombres estaban cazando. Los hombres cazaban, seguían a los animales con sus flechas, sus arcos, para después los cortaban, los limpiaban, los cocinaban, pero las mujeres eran las que estaban encargadas de la recolección de frutos. Así que se cree que probablemente un día iba una mujer con un canasto o con su polera, con algo, llevando los frutos hacia su comunidad y se le cayó uno y cuando al año siguiente volvieron al mismo lugar, la mujer se dio cuenta que había nacido un árbol nuevo. Así que fueron las mujeres las que probablemente descubrieron la agricultura. Y a partir de la agricultura es que yo les digo que nace esto, las civilizaciones. Ahí es cuando encontramos una organización que logra que exista un gran conjunto de personas, muchas, porque ya no era necesario salir a cazar para alimentarse, sino que podíamos vivir en un mismo lugar y criábamos a los animales. Y ahí empezamos a criar a las vacas, a los chanchos, a los pollos, a los pavos. ¿Para qué? Para comerlos, que son animales que se fueron domesticando y que se fueron convirtiendo en parte de la alimentación de los seres humanos, sin tener que salir a cazarlos. Y lo mismo con los vegetales. No había que salir, no había que moverse. Por lo tanto, es un descubrimiento gigantesco y además permite el nacimiento de esto, de las civilizaciones, porque cuando el hombre se queda a vivir en un lugar fijo, tiene que tener una casa. Si tengo una casa, hay que tener calles. Si tengo calles, hay que tener un medio de transporte. Y inventamos la rueda. Y tengo que empezar a trabajar en algo, porque ya no salgo a cazar.
O sea, soy artesano, soy agricultor, soy gobernante, soy sacerdote. Eso es una civilización. Cuando la vida de nuestra se hace mucho más compleja. Ya que quede bien claro eso, para que lo distingamos de lo que son los pueblos antiguos, las culturas antiguas. Estos son antiguos, pero viven como una civilización. Las principales en América son tres, que lograron ser una civilización: los mayas, los aztecas y los incas. ¿Tenemos más pueblos en América? Sí, cientos de pueblos más, como acá en Chile, por ejemplo, los mapuche, los aymara, los rapanui en la isla de Pascua, pero no lograron construir esto que se llama civilización, que es un orden de miles y tal vez millones de personas. Dígame, Analí, que levantó la manito. Profe, que eso también se ve en mi país. Yo no sé si ustedes saben, pero yo nací y me crié en Venezuela. Sí, Entonces en mi país también se ve eso. claro, porque esa es la historia, estudiar el pasado del ser humano sin importar dónde nosotros nacimos. Obviamente los japoneses estudian sus culturas anteriores, los chinos o los rusos, en otras partes estudian otras historias del ser humano del pasado. Nosotros estudiamos la de América porque nacimos en América y estudiamos la de Europa porque descendemos también de los europeos. Pero fíjense, primero, y aquí quiero que me ayuden ustedes, esto que está aquí se llama planisferio. ¿Qué quiere decir planisferio? Quiere decir que el globo, que es el planeta, ustedes saben que la Tierra es una esfera, ¿cierto? Todos sabemos eso. La Tierra es una esfera. Por lo tanto, si caminamos desde un punto y seguimos caminando, 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 vamos a volver al mismo punto. Pero cuando estamos como acá, en una pantalla virtual, o tenemos que verlo en la pizarra del colegio, o tenemos que verlo en un libro, no podemos poner un globo adentro. ¿Cómo voy a tener un libro con una esfera? No puedo cerrarlo. Por lo tanto, el mapa se estira. Esta esfera se abre y encontramos esto, que es la representación de nuestro planeta. Aquí yo les voy a pedir ayuda. Y aquí ustedes me tienen que ayudar porque yo también quiero saber cómo están en lo que conocemos como geografía. A ver si me ayudan, a ver si han aprendido. Y voy a empezar acá a dibujar. ¿Cómo se llama esto que está acá? ¿Cómo se llama? A ver, Rafael. Rafael, que levantó la manito, ¿cómo se llama? Es un continente, ¿cierto? Es una masa de tierra. ¿Cómo se llama? Europa. ¿Europa? ¿Estás seguro? Esto está abajo de Europa. A ver, mira. O Asia. Porque Asia es el que está arriba. Asia el que está arriba, pero ¿cómo se llama? Asia, ¿verdad? Asia el que está arriba, pero África. Me confundo con los África. 5. África, esto es lo que África. nosotros conocemos como África, ¿ya? Este es África. Ahí traté de escribirlo lo mejor posible, pero es África. Y a ver, ¿cómo se llama este continente que está acá? Que lo voy a poner aquí. Este que está acá. ¿Cómo se llama? El que encerré en el círculo arriba de África. Europa. Bien, este es Europa. Europa, muy bien. De ahí viene parte de nuestra civilización, de lo que somos nosotros. Por eso les explicaba que nosotros hablábamos español. Esto que está aquí, que estoy marcando, es España. De ahí vinieron. Por eso hablamos español. Y a ver, esto que está acá abajo,
que es una gran isla con otras islas más. ¿Cómo se llama? Oceanía. Oceanía, muy bien. Oceanía. Oceanía. Perdón, chiquillos, por la letra, pero me sabrán disculpar. Oye, y este gigantesco que está acá, hoy me quedó un poquito afuera, espérenme. Ahí, que me quedó parte afuera. Este gigantesco que está acá, ¿cómo se llama? El más grande de todos los continentes. Asia. Ahí sí, Asia, ¿cierto? Donde Asia. está China, Japón, Rusia, la India. Y miren, me queda este guachito aquí, solito. Todo esto. ¿Cómo se América llama? del Sur. América del Sur. Todo esto es América, ¿ya? Todo esto es América América. se divide en 3 partes: norte, centro, sur. Claro. Pero el continente entero se llama América. Muy bien. Todo esto, espérenme que lo voy a borrar para ordenarlo mejor. Ahí. Todo esto que estamos viendo acá es América. Y como decía Rafael, esta América nosotros podemos separarla en 3 partes. Una que es América del Norte, ¿cierto? América Central y el Caribe, que son estas islas que están acá, y América del Sur. Oye, ¿y qué es esto? Esta línea que está aquí larga, esto que estoy dibujando, ¿qué es? Chile. Eso, muy bien, Chile. Profe. Ya, esos son los continentes más el que está aquí abajo, que también hay que considerarlo, que es la Antártica, ¿cierto? Que es la Antártica. Esos son los continentes que nosotros conocemos y que sabemos que están presentes en nuestro planeta. Y ahora ayúdenme, porque lo que está en blanco se llaman océanos, son los que separan a los continentes. Por ejemplo, si yo estoy acá, en esta X, ¿en qué océano estoy? Pacífico. A ver, ¿en qué océano estoy yo aquí? Rafa, Atlántico. Atlántico. Este es el océano Atlántico. Es el que separa Europa y África de América. Y este que está acá, que separa África de Asia y Oceanía, Índico. Índico. Muy bien. Chiquillos, y a ver, aquí este más, a ver si están bien concentrados, a ver si estamos entendiendo. ¿Cómo se llama este que está acá, frente a Chile? ¿Cómo se llama? Océano Pacífico. Pacífico, muy bien. Y una pregunta, ¿y este que está acá? ¿Cómo se llama? Pacífico de nuevo. Pacífico de nuevo. Es decir, ¿existen 2 océanos pacíficos o es uno solo? 3. Tío, existe uno porque como la Tierra es un círculo, da la vuelta. Exacto, muy bien. Existe Da solamente la un vuelta océano y como un pacífico. redondo está, Y es lo que, como claro, están bien, juntados Rafa. los océanos. Es lo que les dije al principio. Como existe solamente, o sea, como el planeta es una esfera, es redonda. Uy, no me di cuenta, chiquillo, estaba con la cámara apagada. Sí, Ahí tío. sí, como el planeta es, miren, no sé, encontré aquí un limón. Como el planeta es así, es una esfera, cuando yo lo estiro, cuando yo lo abro y lo estiro como está el mapa ahora, me quedan 2 pacíficos, pero es uno solo, porque es redonda la Tierra, es una esfera. Así que esos son los océanos y los continentes. Y ahora, lo que estamos hablando nosotros, espérenme un poquito, Analí e Ian, que estamos viendo. En América, este continente que encierro acá, gigantesco, ¿cierto? Existían lo que llamamos los pueblos originarios, los pueblos autóctonos, o, mal dicho por los españoles, los pueblos indígenas. Esta es la India, pues chiquillos. O sea, los españoles pensaron que habían llegado ahí, porque no conocían
este continente gigantesco. Por eso se habla de indígenas. Y aquí están los españoles. Y un día los españoles dijeron, ya, me voy a la India. Y empezaron a navegar, a navegar, a navegar en su barco, atravesando el océano. Y ups, se encontraron con esto. Y dijeron, ah, no, si estamos en la India. O sea, pensaban que estaban acá. Pero no estaban allá, pues. Estaban acá. Y empezaron entonces a reconocer el territorio. Empezaron a viajar de a poco, a ver cómo era este nuevo. Hasta que, por ejemplo, encontraron este paso acá, que unía el Océano Pacífico con el Atlántico. Y empezaron a llegar acá hasta que dieron toda la vuelta al mundo. De un lado a otro, dieron toda la vuelta al mundo y volvieron a España. Y ahí se dan cuenta entonces que descubrieron una tierra nueva. Y en esa tierra nueva, chiquillos, para que me vayan siguiendo el hilo de lo que estamos hablando, se encontraron con mucha gente viviendo acá. Millones y millones de personas que vivían por todas estas partes. Se fueron encontrando. Acá los mapuches, los diaguitas, los aymara, los pehuenches, los ona, los patagones, en Argentina también encontraron, aquí en Paraguay, en Uruguay, los charrúas en Bolivia, y ahí fueron encontrando, como estoy marcando en puntitos, miles de pueblos. Pero habían tres que eran los principales, los que eran grandes imperios que englobaban, que dominaban gran parte de América. Encontraron acá, en lo que hoy día conocemos como México, a los aztecas. Encontraron un poquito más abajo, acá, a lo que estamos viendo hoy día, que son los mayas. Y encontraron acá, que partían aquí casi desde Ecuador, perdón, ahí sí, casi desde Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Bolivia, encontraron a los incas. Esos fueron los tres grandes imperios o tres grandes civilizaciones que existían en América. Y eso es lo que vamos a empezar a ver desde hoy. Y lo primero que vamos a ver hoy, chiquillos, son entonces los aztecas. Perdón, los mayas. ¿Quiénes fueron los mayas? Bueno, los mayas fueron una civilización, es decir, una organización de miles de personas que vivieron durante varios cientos de años en América, pero tuvieron su máximo desarrollo entre el año 300 y 900 después de Cristo. Nosotros ahora estamos, acuérdense, en el año 2021 después de Cristo. El año 1 se considera como el nacimiento de Cristo. Por lo tanto, han pasado 2021 años desde que nació Cristo. 2021. Ellos vivieron entre los 300 y los 900. Es decir, desde hace 1700 años hasta 1100 años. Ahí fue su máximo esplendor, cuando la civilización era lo más grande. ¿Estaban antes? Sí. ¿Estuvieron después? También. Pero acá fue cuando realmente era una civilización gigantesca. Construían pirámides. Chiquillos, imagínense, nosotros vemos ahora cómo construyen edificios, ¿cierto? Con grúas y cosas. Imagínense lo que era para ellos, que no tenían tecnología, construir una pirámide. O sea, por cientos de kilómetros arrastrar rocas, comenzar a levantarlas, ponerlas y hacer una pirámide. Ellos lograron calcular que el año tenía 365 días. Si ustedes no tuvieran un calendario, un reloj, si su mamá, papá, abuelito no les dijera, no, si hoy día es martes 7 de septiembre,
Ah, no, hoy día, ¿qué día es? Miércoles 2 de junio. ¿Ustedes sabrían qué día es? ¿Podrían calcularlo así? Nos costaría mucho, ¿cierto? Bueno, ellos ya sabían que el año tenía 365 días. Ellos tenían un calendario. Ellos descubrieron antes que los europeos, que los españoles, el número cero. Los europeos no conocían el concepto de cero, del número cero. Para ellos era del 1 hacia arriba. Ellos sabían que existía un cero absoluto, un nada en las matemáticas. Ellos reconocieron y estudiaron las estrellas. O sea, eran muy avanzados para la época en la que estaban, incluso más que los europeos. Lo que pasa es que no tenían armas de hierro, no tenían caballos, no tenían las princesas, las doncellas, no tenían esas cosas, pero eran una civilización muy avanzada y vivieron antes de la llegada de los españoles. ¿Cuándo llegan los españoles a América? En el año 1492, con Cristóbal Colón. Es decir, cuando los españoles llegan a esta zona, donde están los mayas ya habían pasado 500 años en que venían durmiendo, en decadencia. ¿Existían los mayas? Sí, pero no era la gran civilización que existió entre el 300 y el 900 después de Cristo. ¿Dónde estaban ubicados? En la parte que les mostré en el mapa, y vuelvo. Acá está el mapa, ¿se acuerdan? El mapa mundi, el planisferio, la gran representación del planeta. ¿Dónde estaban los mayas? Aquí, miren. Ahí se desarrollaron ellos. Ahí, en esa zona, que llamamos Mesoamérica. Meso en mitad, es decir, en la mitad de América. Mesoamérica, ahí estaban ellos. Y llamamos la península del Yucatán. Así que ahora vean bien acá el mapa más cercano, que dice que entonces estaban en esto que llamamos la península del Yucatán, acá, al sur de México, pero también en parte de lo que hoy día conocemos como el país de Guatemala, de Belice, El Salvador, Honduras. ¿Quién sabe lo que es una península? A ver, ¿quién me ayuda con eso? ¿Qué es una península? Palabra extraña. A ver. Nadie sabe. A ver, Rafael, ¿qué es una península? Tío, ¿se escucha? Sí, te escuchamos ahora. Ya. Una península es como un montón de países juntos que alguna forman figura, pero mayormente las penínsulas son un montón de países juntos. Ya, mira, Rafa. A ver, escuchemos a Pía, para que entre todos nos vayamos corrigiendo. Pía, ¿qué es una península? Una península es como como que la tierra se agranda, está rodeada de agua por todas las partes, excepto la zona, excepto por una zona. Ya, ahí vamos encontrando entonces la definición de lo que es península. Gracias, Pía. Muy bien. Lucas, que levantaste la manito, Lucas. A ver, ¿qué podrá ser una Profe, yo he península? escuchado hablar de la península balcánica e itálica. Ya, muy bien. Esas son que están en Europa, ¿cierto? Pero ahí, como decían, entre los tres, muy bien, la península es un gran trozo de terreno, de tierra, que está unido solamente por un lado al continente. Ese que yo encerré en el círculo es lo que se llama la península de California. Pero nosotros estamos viendo la península del Yucatán. Ve que el continente va bajando aquí, baja, y ¡uy! De repente sale una punta.
que está rodeada de agua por todos lados, menos por uno. No es como una isla. La isla está totalmente rodeada de agua, ¿cierto? Separada de los continentes. La península está unida al continente por un lado. Aquí estuvieron los mayas, chiquillos. Aquí desarrollaron su cultura, su civilización, en la península del Yucatán, en Mesoamérica, lo que hoy día conocemos como el sur de México, Guatemala, Honduras, Belice y El Salvador. Próxima semana vamos a empezar a ver entonces bien cómo vivían ellos. Ahora vimos dónde estaban. Básicamente eso fue lo que tratamos de explicar hoy día. Ubicarnos dónde estaban. Porque siempre, chiquillos, nunca lo olviden, la historia estudia el pasado del hombre, pero la historia siempre tiene que responder preguntas básicas. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde vivían? Península del Yucatán. ¿Cuándo? Entre el 300 y 900 después de Cristo. ¿Cómo? Lo vamos a empezar a ver la próxima clase. ¿Ya? Y aquí con esto vamos a partir la próxima clase para que ustedes también me recuerden. Dígame, Analí, para que ya vayamos cerrando. Ok, dos cosas. Primero, no nos va a mandar tarea porque vamos a seguir con el Power la próxima semana. Sí, por esta semana no les voy a mandar tareas, ¿ya? No les voy a Ok. mandar tareas, no se preocupen. Ok. Hoy, Y dígame. no termine para yo decirle lo que le tenía que decir. No, dígame usted.